Señor. Esta canción decía ahora, somos tu iglesia. Queremos mostrar a Jesús y estamos aquí para eso, Señor, para mostrar a Jesús. Queremos decirte que a donde quiera que nos envíes, ser esa luz. Te damos infinitas gracias, Señor, porque en esta noche tenemos la oportunidad de tomar el alimento más importante, Señor, y es el alimento de nuestro cuerpo. Dice Jesús que el alimento de él era obedecer al Padre. Y los discípulos le preguntaban que estaban preocupados porque él no había comido. Y Jesús les manifestaba, mi alimento es obedecerle a mi Padre. Y si para todos es necesario desayunar, almorzar y comer, también debería ser la necesidad de obedecer al Padre. Y estamos aquí tomando alimento, porque a través de lo que escuchamos obedecemos. Así que, Señor, haznos sensibles a tus palabras. Queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables directamente y queremos también orar unos por otros. Queremos manifestar ese amor de Jesús a través de las oraciones donde sabemos que somos escuchados. Te doy infinitas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Yara, por tu cámara. Nos bendice mucho. Gracias, Nanita, porque los vemos y no estamos solos. Bueno, estamos ya grabando porque como nos falta tanta gente, además porque me imagino que están por allá en cine comiendo y de otras cosas, eso bueno. Dios sabrá, está bien que compartan con sus familias, pero esperamos que en la grabación, ¿la Julio? Que en la grabación eh, puedan ponerse al día con todo el tema. Muy bien. Resulta que tenemos este servicio de hoy de una manera especial. ¿Por qué? Para los que de pronto no saben, mañana no hay servicio presencial porque mañana vamos a estar en la iglesia haciéndole aseo, organizando cositas. Les cuento que vamos muy bien. Hemos adelantado muchas cosas en la semana, nos han ayudado mucho don César, doña María Eugenia, Carolina, Brian, Eliana, bueno, todo el equipo de personas, Jairo, Alejandra, todos los que han estado, el equipo A estuvo durante la semana, pero quedaron cosas pendientes, entonces eso va a ser para el equipo B, que va mañana. Mañana esperamos terminar temprano, como somos muchos, nos va a rendir, y al final hacer un cierre y donde podamos volver a orar, porque eso es lo que también nos gusta, ¿cierto? Por eso estamos en virtualidad hoy. A partir de la próxima semana va a ser nuestra apertura, dedicación al templo, inauguración, dedicación, lo que tú quieras llamarlo, el día 3 en primicias. Vamos a estar a las 5 de la tarde citando a las personas para que nos acompañen en una gran fiesta de primicias y vamos a estar hasta la 1:30 de la mañana. Así que prepárate, prepara tu ropa cómoda para tener un tiempo de alabanza, de adoración, donde estés cómodo durante una jornada muy especial. Y bueno, vamos a llevar algunas cosas que son importantes para compartir. Eso Nanita lo tiene presente para hacer la mesa del rey. Es un banquete especial. Un aporte puede ser unas tostadas. Olvídalo, o sea, es cuestión de orden, pero no se trata de que tengamos que llevar algo muy costoso, sino que podamos simplemente langosta, hacer un comparo. Oiga, el pastor, que si no es langosta, bueno, ahora lleven de la ancha. Bueno, el caso es que con eso ya aperturamos. Quiero darles toda esta información antes de comenzar para que lo tengamos presente.
A partir de el domingo 11 de febrero es nuestro servicio normal de domingo 10 de la mañana. Y seguiremos entonces reuniéndonos los domingos, excepto en algunas ocasiones que el Señor nos dirija para hacer reuniones los sábados en la noche para tener tiempos de adoración y alabanza, que es tan importante. Entonces también no queriendo decir que el sábado en la noche no lo podamos hacer. Tengo otras informaciones, pero las voy a dejar para el final, para esperar y darle tiempo que otras personas se sigan conectando. Muy bien. Para las personas más nuevas, quiero antes de comenzar el tema oficial de esta noche, preguntarles, por favor, a las personas que han tenido una experiencia especial con primicias, ¿qué le pueden decir o cómo pueden instruir a otras personas que este año se hayan añadido y que realmente todavía tengan muchas dudas de las primicias? Que digan, ay, sí, yo sé que Dios me ha movido en el tiempo de primicias de esta manera, o yo tengo un testimonio de esta manera de las primicias. Me gustaría escucharles a ustedes en este momento. A ver, chicos, cuéntenos, por favor. Aquí hay personas que este año se añadieron con nosotros a nuestra familia y sería muy importante que ustedes nos compartieran si, cómo ustedes pueden transmitirle a una persona nueva qué son primicias. Nosotros lo hemos predicado, pero muy bueno que ustedes lo hablen desde su experiencia. Amén. Amén, amén. Bueno, yo diría, o sea, explicando como a una persona que de pronto no ha tenido la experiencia de participar en las primicias, que es una bendición, porque es colocar como, es lo que hicimos los primeros 12 días, pero ya en un día especial, ¿sí? Y sea, digamos, como el tema que queramos colocar en las manos de Dios. Primero, debemos revisar el corazón. Segundo, preguntarle qué desea el Señor que hagamos o que compartamos para ese día. Tercero, es muy bueno ir a la palabra que habla directamente de las fiestas de las primicias, donde explica que es una de las fiestas más principales. Son como 7 fiestas. Eh, yo sé que, o en algún momento se me quedó grabado de que una fiesta principal era la de los toldos, pero la primera principal es de las primicias, precisamente porque se consagra todo al Señor, ¿sí? Em, Se ven cambios, se, pues, o sea, es decir, todo va con respecto a la fe que uno tenga para entregarle al Señor las cosas. Y saber también o entender que pues que no es como nosotros queramos en el sentido de que a veces pedimos, ay, te voy a entregar esto, Señor, pero qué bueno, y esa no es la condición. La palabra habla muy claramente en el tema de que la ofrenda que sí, Abel presentó al Señor, era una ofrenda que él venía preparando desde hace mucho tiempo, con el cuidado, con el amor, como con esa entrega al Señor, ¿sí? Y más la entrega de Caín tampoco era mala, no era mala. Lo que pasa es que al Señor agradó más la ofrenda de Abel porque fue con ese cuidado y ese amor que él la preparó para él. Entonces, desde ahí habla la palabra de que
de qué es la importancia que le damos a la entrega que le hacemos a las cosas del Señor, ¿no es cierto? La condición del corazón. Em, también explicaría de que principalmente la palabra habla de o sea, de que se ofrecía lo mejor, o sea, lo mejor que uno tenga, no es que se vaya a comprar uno porque para esta fiesta necesitamos presentar esto, lo otro. Si de pronto escuchan bullo es porque nos vamos transportando en un taxi. Perdón, estábamos en un evento de la empresa y apenas vamos llegando a la casa, perdón. Pero no es que estemos en otras cosas. Bueno, habla la palabra de que se ofrecía granos, eh, aceite, miel, las túnicas eran las mejores, ¿sí? Entonces, o sea, todo era lo mejor para Dios. Y también explicaría que no es lo que esperemos de Dios en cuanto a lo material, sino en cuanto a nuestras vidas, ¿sí? Puede ser que no sea, o sea, es decir, aquí puede haber muchos temas, salud, bienestar, puede ser tranquilidad, puede ser paz, puede ser, no sé, algo, pero que lo que ofrezcamos, lo que pedimos, sea con el corazón. Eso sería lo que explicaría. Amén. Gracias. Muy, 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 muy importante todo lo que dijiste. Tal cual. Gracias. Así es. Quiero explicarles, y muy importante. Cuando nació Jesús, se presentaron 3 reyes llevándoles unos regalos al pesebre, allá a donde estuvieron. Nosotros, nuestra cultura es que todo se lo tenemos que pedir a Dios, es decir, dame, 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 dame. En diciembre le enseñamos a los niños a que le pidan al niño Dios. Los Reyes Magos le enseñamos a los niños que pidámosle los regalos a los Reyes Magos y pidamos y pidamos y pidamos. Y se nos olvida cambiar nuestra oración diciendo, ¿qué quieres tú, Señor? Miren lo diferente. ¿Qué quieres tú, Señor? Nosotros no es que no podamos orar para pedirle cosas a Dios, como lo dijo el pastor ahorita, pero es el hecho de que nosotros, el centro de todo no somos nosotros, el centro es Jesús. Él es Dios, Él es el centro. Y yo puedo decirle, ¿qué quieres tú, Señor? De mí. No porque Él lo necesite, Él no necesita nada de nosotros, sino, Señor, ¿qué desea de mí? ¿Qué desea que yo te entregue? Ahora, primicia significa lo primero y lo mejor. Y lo que dijo Lupe, si yo le presento una porción a él de algo, es consagrar el resto para él. Es apartar algo, presentarlo en el templo, presentarlo en el altar para consagrar lo demás. Es muy importante. Muchas cosas que se llevan en primicia son símbolos, como la mirra, como el incienso y como el oro. Fueron símbolos de cosas que tenían un significado mayor en el área espiritual. Y lo presentaron a Jesús. Nosotros, y ese es el primer regalo. Nosotros podemos tomar algo que sea simbólico, pero que no sea algo que simplemente, como dijo Lupe, yo voy de camino a la iglesia y arrimo al de uno y digo que llevo, voy a llevar una libra de arroz y se la voy y la llevo allá. No, tiene que tener un significado en lo espiritual y tiene que tener un valor espiritual. Tú puedes ir con una ofrenda de algo que el Señor te dice que va a tratar contigo en lo demás, porque estás consagrando una porción de lo que Él quiere hacer en todo el resto del año de lo demás.
¿Por qué le decía el Señor al pueblo, traigan las primicias de sus primogénitos, de sus granos, de sus cosechas, de sus frutos y de todo lo que produzcan? Porque el Señor quería guardar el 90% de todo lo demás. Cuando nosotros le entregamos lo primero a Él, el Señor toma autoridad en todo lo demás. Lo que pasa es que en la última prédica que yo les di, en el rey, recuerden que él restauró el servicio en el templo y lo que le dijo y le pidió al pueblo fue que aparte de sus diezmos llevaran la primicia. ¿Por qué? Porque el diezmo es obligatorio y la primicia es lo que usted tenga en su corazón. O sea, La primicia es simplemente decirle, mira, Señor, yo te entrego esto. Muchas personas pueden decir, el Señor me guía a llevar una botella de aceite. Y en medio de eso, Dios habló a tu vida el porqué del aceite. Tiene un significado. Ahí es donde te queremos decirte. No es porque simplemente sea algo que a ti te pareció, sino algo que tiene un valor por sí mismo. Entonces, es una gran fiesta. Es una gran fiesta y es importante que lo hagamos de esa manera. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? El por qué es tan importante esto. Es una única fiesta en el año. Comenzamos el año con esta fiesta. Cada mes dedicamos el primer domingo o el primer fin de semana en ayuno al Señor. Cada mes lo presentamos. Esa es una primicia de cada mes. Pero las primicias de febrero son las primicias del año. Es la primicia del año, de lo que yo voy a presentar en el año. Entonces eso me parece muy importante compartir. quiero recordarles que es que la primicia, acuérdense que las fiestas principales son por lo siguiente, porque el pueblo vivía de la agricultura y al inicio de la cosecha era la fiesta de los primeros frutos de sus animales, de lo que fuera, pero ese era el inicio de la temporada de cosecha. O sea que ellos, los primeros frutos era donde hacían la fiesta de las primicias. Luego viene todo el tiempo de recolección donde viene la cosecha. Y al final del año es la fiesta de las gracias. Cuando ya termina la cosecha, se dan gracias y se hace nuevamente una fiesta de acción de gracias. Así es. Muy bien. Quiero, añadido a esto, pedirles el favor para los que van a celebrar con nosotros las fiestas de primicias dentro de 8 días, el sábado, que ores mucho esta semana. Por favor, entrégale esta semana al Señor diciéndole, quiero ir a tu fiesta, pero quiero hacer algo especial allí. Quiero que ese momento valga la pena. Quiero orar pidiendo que sea el Señor quien nos guíe, nos dirige, cómo participar de esa fiesta. Para eso, les quiero invitar el día jueves, viernes y sábado para los que quieran unirse con nosotros a un nuevo ayuno de 3 días, parcial, ayuno hasta mediodía. ¿Qué pasa? El Señor hablaba mucho a mi corazón de que este ayuno que hicimos en estos días fue tremendo. Movió tantas cosas. Fue un ayuno donde trajo respuestas a muchos y a otros preparó y está preparando. El ayuno nos fortalece espiritualmente para las batallas. Y muy importante que para estas primicias podamos orar y ayunar estos 3 días con el propósito de preparar nuestro corazón para presentarnos en el altar y que el Señor nos edifique este año, nos prepare. Necesitamos un tiempo de mucha santidad, de mucha obediencia,
porque Dios nos va a levantar y nos va a usar de manera poderosa, pero para ello necesitamos ser vasijas útiles, vaciarnos, lavarnos, limpiarnos, y el ayuno hace eso. El ayuno hace que nosotros también podamos ser sensibles a su dirección, pero también ayuda a morir aquello que nosotros tenemos que morir, a ese orgullo, a esa altivez, a ese resentimiento, a esa falta de perdón, a esa envidia. Si nuestro corazón tiene envidia, celos, resentimientos, el ayuno trae una unción que pudre el yugo. Y el yugo es eso que me hace cargar sobre mis lomos que necesito quitar. Entonces, jueves, viernes y sábado, cerrando con la fiesta de primicias, vamos a estar en ayuno para los que nos quieran acompañar esos 3 días. Muy bien, para dar comienzo al tema de hoy, queremos hablarles de algo muy importante. Y se trata de cómo al final de Segunda de Crónicas, comenzando el libro de Esdras, nos hablan de una porción. No vamos a extendernos mucho con la historia porque queremos ser prácticos con el mensaje, pero sí es necesario que comprendamos la importancia del templo. En este momento estamos en cambios, estamos en movimientos, nos estamos trasladando de iglesia física, pero en los tiempos de la antigüedad, el templo era un lugar importante, porque era el lugar donde se adoraba y era un lugar donde se predicaba la palabra. Pero a donde quiero llegar es que nosotros somos ese templo del Espíritu. Pastora, entonces, ¿qué tiene que ver un templo físico con nosotros? Algo muy sencillo. Queremos compartirles hoy una porción de la historia de los judíos, donde a través de la reconstrucción de un templo físico se levantó el templo espiritual. Y quiero que me comprendas esto. Las naciones puede que no tengan un templo físico, pero a medida que el templo físico se reconstruía en el tiempo de los judíos, el templo espiritual, quiere decir la adoración y el avivamiento del pueblo, también se levantaba. Y es ahí en la importancia del símbolo del templo, porque si el pueblo tiene un templo, tiene la capacidad también de decir, estamos en pos de un propósito y un objetivo de Dios, y si se levanta el templo, que se levanta ese lugar de Dios, también yo seré levantado porque hago parte del templo. Yo hago parte de la estructura del templo. Tú eres parte de la estructura del templo. De nada sirve, de nada sirve con que haya una edificación sin la presencia del Espíritu de Dios y sin la fe de cada creyente. En donde quiera que esté, a medida que se levanta la obra, se levanta también ese propósito, porque hacemos parte de la unidad. Y para eso hay un video cortico que quiero explicarles, y sobre todo para los más nuevos, qué es el templo. Vamos a mirarlo y después les cuento el porqué de la importancia de la reconstrucción del templo. Miremoslo, por favor. Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el hogar celestial de Dios, el templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey.
Genial, pero ni aun Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba al hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? Dice que la creación es el templo de Dios. Bueno, no tiene que decirlo, la trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de 7 días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el 7º día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de 7 discursos en 7 días. Después de lo cual, el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto. Ahora pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación. Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén, que en hebreo significa deleite. Y en el centro del deleite, Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos. Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín. Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida. Es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Oh, ya comprendo. Y escucha esto, en el templo, los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios. Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes. Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo. Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos, y ellos también fueron expulsados. El templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio. Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera, y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote, y él no trabajaba en el templo. Así es, Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección. Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo, y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. Esto no es poca cosa. Y Él diría más. Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lograron escuchar y ver bien? Yo no. Muy bien. Resulta que tú y yo somos ese templo, porque el Espíritu mora en ti y mora en mí. ¿Qué pasa? ¿Para qué entonces sirve una iglesia? Pastor Antonio, necesitamos iglesia. Necesitamos aprender, necesitamos compartir, necesitamos de lo que Dios nos ha dado, hacerlo vida, y solo se hace vida a través de
las formas en que nos reunimos. ¿Y qué más hacemos en una reunión o qué más hacemos en estos tiempos? Glorificamos a Dios. Dejamos de ser egoístas, aprendemos del otro. Yo aprendo de Yara, Yara aprende de Maritza, Maritza ora por Nana y entre todos nos fortalecemos. Cuando vivimos aislados, en un mundo aislado, entonces nosotros tenemos la tendencia a morir fácilmente como templo. Pero ¿por qué si es que el espíritu está en mí? Pero el espíritu se apaga. El espíritu se adormece. Porque yo, sin oración, sin edificación, sin preparación, sin escuchar la palabra, sin que otro ore por mí, sin que otro me avive, en que yo diga necesito, sin ser escuchado, yo vivo mi mundo por mi propia cuenta. Entonces termino haciendo lo que yo quiera, como yo quiera. Y ahí es donde en este momento necesitamos decir, necesitamos ser avivados. Y eso Dios lo usa, y usa un templo físico o necesita un templo espiritual de reunidos. ¿Qué es la iglesia? Es los reunidos. Somos los reunidos. Estamos aquí para ser los reunidos. Entonces vamos a mirar el por qué en el pueblo judío el templo era tan importante. Porque era el lugar donde moraba la presencia. En el arca moraba la presencia. ¿Vieron lo que significa la menorá? ¿Vieron la menorá que nosotros tenemos allá en la iglesia? Ahí está la presencia de Dios, pero eso es un símbolo. Ahora, ¿qué pasa cuando el pueblo de los judíos fue desterrado? Y fue desterrado por Babilonia, que era una potencia, y se llevaron a los judíos y los dispersaron por todas partes. Ellos se dividieron y dejaron de estar reunidos y dejaron de estar en el mismo espíritu. ¿Qué pasa? Empezaron a contaminarse, empezaron a bajar su ritmo espiritual y empezaron a adormecerse. De hecho, empezaron a casarse con personas que no podían casarse ni hacer muchas otras cosas. Hasta el tiempo en donde Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas lo escribe un profeta que se llama Esdras. Al final del libro de Crónicas empieza a ocurrir algo muy interesante. Y quiero leerlo. Y luego de leerlo le paso la palabra al pastor. Y dice, Segunda de Crónicas 36, versículo 22. Resulta que aquí llevan alrededor de 48 años el pueblo disperso. No tenían templo, no tenían casa, no tenían donde orar, no tenían cómo reunirse, no tenían Zoom, no tenían línea de WhatsApp, no tenían Instagram. El que se fue y adiós que te vi, ¿cierto? No como ahora que nosotros donde quiera que estemos, estamos juntos, pero ellos no podían tener esto. Versículo 22 del capítulo 36. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿qué era Persia? Ahorita el pastor nos dice quién era Ciro y qué era Persia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Pero mire esto tan lindo. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. Finalizando Crónicas, inicia inmediatamente el libro de Esdras. Esdras y Nehemías fueron un solo libro en las escrituras de la tradición judía. Luego es que lo forman en dos libros, pero era antes como si fuera uno solo.
Y empieza el primer capítulo. Y quiero leerles el primer capítulo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, vuelve y comienza. El Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Y vuelve y dice, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todos. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos lo ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego, Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitrades, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. Y le hacen una lista de todo lo que regresan allí. ¿Qué pasa? Al momento de la reconstrucción del templo, empieza a haber un mover espiritual en todas las personas que pertenecían al pueblo de Israel. Voy con eso más tarde. Pastor. Bueno, este pasaje es muy interesante porque, bueno, me voy a ir un poquito a la historia. Resulta que antes de los persas estaban los babilonios y los babilonios eran un reinado, una gran potencia y era la que reinaba. De ella hicieron parte Nabucodonosor y todos sus descendientes. Entonces reinaron más o menos cuando se llevaron a los judíos desde Jerusalén, habían pasado más o menos 70 años, hasta que Ciro, siendo rey de Persia, ¿qué es Persia? Persia es más o menos su origen en Irán. Si nosotros vamos hacia el Asia, es Irán, pero abarcó Irán, Afganistán, todos esos países, incluyendo a Israel, se los absorbió a todos. Inclusive tuvieron muchos conflictos con los griegos que quedan en el Mediterráneo. Entonces fue aún más grande que los mismos asirios y los babilonios. Entonces, ¿quién era Ciro? Ciro fue rey, pero su principal dios se llamaba Aura Mazda. Ella es la deidad que ellos adoraban. Su religión es el zoroastrismo y su principal deidad es Aura Mazda. ¿Qué pasó con este rey? Él fue profetizado más o menos en el año 700 por Isaías, que recibiría el encargo del regreso de los judíos a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Este rey pues ya estaba muy grande, muy famoso, pero
tuvo algo que no tuvieron ninguno de los demás reyes y fue que proclamó la libertad de cultos. Fue un hombre que permitió que la gente adorara al Dios en el cual creían. Proclamó la libertad de los hombres, que no podía haber hombres esclavos de otros, que sí se les podía servir, pero que en ese momento, en ese reino, él no quería esclavos. Entonces, fue en ese año, en el año del cumplimiento, donde él permite el regreso de los judíos a Jerusalén. Ok. Este es el contexto histórico, este es el contexto cultural de la época, pero a donde queremos llegar a través de este mensaje es compartirles cómo el pueblo estaba necesitando la reconstrucción de este templo para reconstruir también una relación personal con Dios, una relación que quizás tenían perdida. Y por eso es tan importante que nosotros, en medio del proceso que tenemos con nuestra fe, hagamos parte de la identidad y la pertenencia de un lugar, donde se construya para nosotros también templo constantemente, donde constantemente a través de la palabra nos edifiquemos. Si nosotros vemos, cuando no pertenecíamos a una iglesia o no pertenecemos a una fe, nosotros nos vamos poniendo como escombros y nos vamos derribando y nos vamos dejando caer. Cuando nosotros estamos en la unidad del cuerpo, nosotros podemos reconstruir ese templo más para nosotros mismos. Y eso hace que ese templo tenga un espíritu vivo en nosotros. Y yo siento en la medida en que Dios, cada que nos mueve como iglesia a edificar una obra, también nos manda a edificarnos a nosotros mismos en una relación personal con Él, porque nos muestra como la importancia de que todo esté lindo, de que ese cuadrito esté puesto, de que todo esté ordenado, y ustedes los que van a ir mañana a limpiar, quizás van a limpiar una silla con mucho amor, y eso es algo físico, pero ¿qué está simbolizando eso en nosotros? Es una necesidad de un lugar donde nosotros necesitamos también adorar. ¿Qué también simboliza eso? Que así como yo me intereso por lo que está exteriormente fuera de mí, cómo yo estoy reconstruyendo constantemente mi templo. Y por eso les compartí ese video desde el principio, porque es que ustedes son un templo y de nada sirve con que tengamos cosas externas muy lindas si nosotros interiormente estamos destruidos, derribados o no tenemos un templo interior. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia. Y miren esto en Esdras 3, el pueblo comienza a reconstruir el templo, entonces envían albañiles, carpinteros, envían troncos de madera, empieza a haber, mejor dicho, muchas cosas que intervienen. Y en el 3:10 dice, cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo habían establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta a ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. ¿Qué pasa? ¿Por qué había este sentimiento? Porque el templo de Salomón, el que había sido derribado, era majestuoso.
Era una cosa, en cambio a este lo veían más sencillo. Entonces lloraron, es que esto no se compara con el templo que tuvimos. Y los otros decían, no, que va, tenemos templo, no importa que sea grande o chiquito, wow. Y como dice Maritza, yuhu. Y no importaba si estaba grande o chiquito, no importaba. Y esto a nosotros tampoco se nos puede olvidar, porque nosotros pasamos de tener un lugar en Monte Sión, que era una finca donde nos congregábamos y era, wow, el templo. Pasamos luego a otro lugar más pequeño, pero pues lo reconstruimos y eso quedó precioso, un altar divino, una tarima espectacular, qué cosa tan linda, hicimos el salón de niños allí, allá y todo lo demás. Luego salimos de allí y nos fuimos para Copacabana, en un lugar chiquito. Y pues muchos lloramos y dijimos, no, este templo aquí, esto no, esto está muy chiquito. Sin embargo, aprendimos a ser de los que lloraban de la alegría. Al solo hecho de decir, tenemos templo. Grande o chiquito, tenemos templo. Y yo lo decía en estos días porque yo valoro mucho a Javier y a Saridis, que vienen de Sacramento, California, a casarse. Y primero pues nos dan la bendición y la honra de que fuéramos este par de mortales, pero que Dios en su gracia y misericordia llamó para que fuéramos quienes los casaran. Pero no escogieron otro lugar, escogieron esa casa. No les importó si fuera grande o chiquita, mediana, no. Carolina y Juan David dijeron, no, nos casamos ahí, es nuestra casa. Si es grande, chiquita, es nuestra casa. Pero también es importante que si tú tienes un templo construido internamente, le vas a dar valor a lo que está externo. Pero también es importante que sepamos que quién es el que pone ese amor. Y si vamos a mirar a finales de Crónicas y vemos al principio de Esdras, los dos coinciden en lo siguiente. ¿Quién es el que mueve el corazón de Ciro? Y lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 1. ¿Quién mueve el corazón de Ciro? Iglesia. Dios, Dios. Dios, gracias, Nana. Dios del cielo. El El Señor Dios del cielo. Amén. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto. Y miren lo que dice el comentario. Ciro no era judío, pero Dios obró por medio de él para que los judíos desterrados en Babilonia regresaran a su patria. Ciro proclamó un edicto que autorizó su regreso. Les dio protección y dinero y les devolvió los objetos de Nabucodonosor que había tomado el templo. ¿Qué pasa? Entonces vemos que quién es el que mueve el corazón de los que tienen que mover para la reconstrucción de su templo. Dios es el que llama a Ciros. Dios es el que le pone la pasión a todos los integrantes de la iglesia para que lleven a su casa las ofrendas voluntarias que muchos han apoyado para poder que en este momento estemos reconstruyendo el templo. Cuando el pastor hace 8 días les habló de ofrenda voluntaria, no les estábamos hablando de algo diferente que no sea bíblico. Estábamos hablando de algo bíblico, porque si estamos reconstruyendo el templo, entonces necesitamos de las ofrendas voluntarias para poder hacer lo que vamos a hacer, porque la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de todos y es para todos. Y cuando Ciro es movido el corazón de Dios, yo quiero decirles algo que vengo enseñándoles durante todos estos días. Tú puedes que no tengas los recursos para ayudar a tu casa, pero si tu oración es una oración constante, es una oración bien dirigida por el Espíritu, Dios va a mover el corazón de los Ciros
para que aún recursos lleguen a su casa. Yo quiero que veas que esta reconstrucción no fue de uno ni de dos. Esta reconstrucción fueron de muchos, pero a través de la obra del Espíritu. Y yo veo en Esdras y veo en Nehemías que había un mover del Espíritu, aún que tocó a alguien que se llamaba Zorobabel también. Y dice que el Espíritu de Dios movió a los sacerdotes. Mira el quinto. Luego Dios movió el corazón de quienes, de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. ¿Quién es el que manda en toda la obra si no es Dios? A través del Espíritu de Dios. Ese Espíritu el que se mueve y el que dice, ok, llamo a los sacerdotes para que hagan parte de esta obra, llamo a los levitas, que son los servidores del altar, para que hagan parte de la obra. ¿Quién es el que está llamando a los que está llamando para que se unan y hagan parte de una familia espiritual? ¿Quién fue quien te llamó a ti para estar hoy conectado aquí si no es Dios? ¿Quién sino el Señor quien movió tu corazón para decir, ok, yo antes no tenía un lugar donde reunirme, ni un lugar donde aprender de la palabra, pero ahora tengo uno y quiero honrarlo, quiero bendecirlo a través de mis dones, mis talentos, o las maneras en que Dios me presente para ser parte de limpiar una silla, gloria a Dios. Pero además de eso, también de que tus oraciones puedan ir todo el tiempo conectados diciendo, mírase, para que esto se sostenga necesitamos hilos. ¿Para qué? Para que den órdenes. Necesitamos esos hilos que vengan y que puedan traer aún lo que haga falta en los recursos para pagar arriendo, para pagar servicios, para pagar, porque la obra no se levanta sola. Muchos dicen que los pastores se roban la plata, pero hasta donde yo puedo ver, aquí se necesitan cimientos y se necesitan los lugares donde también nos podamos reunir o ser parte. Para hoy que tú y yo estemos conectados por Zoom, nosotros pagamos una mensualidad en una plataforma que nos permite grabar, que nos permite tener más de 100 dispositivos conectados, que nos permiten tener una cantidad de beneficios, abrir salas, tener comodidades de tiempo, no tenemos un límite que a la hora se nos corta. Esto tiene un valor. Tiene un valor el tener un internet aquí y allá para poder conectarnos permanentemente. Y si es eso, ¿no es acaso Ciros? Pero volvemos, ay, es que yo soy muy bueno porque aporto, no, tú no eres bueno porque aportas. Dios mueve los corazones a la obediencia, a su obra, a que no falte nada en casa, a que el reino se extienda. Pastora, yo no tengo recursos. Puedes orar en dos direcciones. Oras para que aún el Señor añada, porque igual el Señor no te necesita a ti. Él puede añadir a cualquiera. O oras para que el Señor te añada a ti y tú seas parte. Como tú quieras. Dios lo puede hacer. Dios lo hace todo el tiempo con nosotros. Pero a donde quiero llegar es que este templo, junto con todos los que hacemos parte, no se encarga sino el Señor de ellos. Es Dios quien nos sostiene. Es Dios quien nos sostiene. Pero necesita la unidad del pueblo trabajando juntos. Aquí yo veo unidad. Yo veo como unos trabajan con otros. Ah, pastora, pero es que hubo mucha oposición. Claro, tú vas a ir al capítulo 4 de Esdras y te vas a encontrar que los enemigos se oponen a la reconstrucción. ¡Wow! Y de ahí siguen otros más enemigos y empieza a haber murmuración y chisme y empiezan a haber problemas. ¡Claro! Si es que el templo se construye o se reconstruye y sube el avivamiento, empieza a haber expansión del reino, empieza a haber un nuevo, una nueva esperanza para muchos que no conocen al Señor, empiezan a haber sanidades, milagros. ¿Por qué? Porque hay unidad, porque hay oración. Entonces el enemigo se va a oponer. ¿A qué? A que no lo construyan.
¿A qué? A que lo detengan. ¿A qué? A decir, pare la obra. Pero depende de tu santidad, tu obediencia y tu corazón, el que no permitamos en que estos opositores se lleven la suya. Necesitamos que ellos retrocedan con sus planes y nosotros así nos manden, nos digan, nos hagan, nosotros decir la fe que tenemos, la unidad que tenemos y el amor que tenemos por la obra va por encima de todos los planes que quiera el enemigo hacer para oponerse a esta reconstrucción. A medida que reconstruimos el templo, podemos saber que nosotros mismos también somos reconstruidos para reconstruir a otros. Y aquí hay personas que están siendo reconstruidas a través de la palabra de Dios. Sea en un Zoom, sea en un cuerpo físico, sea en donde sea, Dios está extendiendo el reino. Muchos en un lugar como el Zoom o como la iglesia física se capacitan y se entrenan para ir al mundo donde Dios les lleva a llevar ese templo a otros. Pastor. Ya, ¿qué más puedo yo decir? No, ya, No. suficiente. Quiero decirles algo. En esta reconstrucción del templo en el que estamos en este momento, ¿qué nos mandó a hacer el Señor? O mejor dicho, si vamos a la palabra diciendo, luego Dios movió el corazón de los sacerdotes y los levitas, ¿para qué? Para hacer reuniones de jóvenes en Copacabana. En este momento iniciamos con un programa de algunas fechas que ya están apartadas, que luego se las daremos, entre 13 y 20 años. Jóvenes que vivan su juventud encaminada en el amor de Jesús. ¿Para qué más nos está moviendo Dios el corazón como sacerdotes a reconstruir el templo y a los levitas? Para hacer charlas y talleres de sanidad interior, donde hayan esos talleres que lleven esa sanidad a muchas personas. ¿Para qué también? Para que hagamos reuniones de matrimonios. El 17 de febrero, ay, tan linda Nati. Nati, sé tu parte de los levitas. Dice por aquí, Sofi, que Nati, tú de 26 años haces parte de otro grupo. Ya de 20 en adelante, de 20 a 30, solteros, hacen parte del otro grupo. Ojo, y no es para que se vayan a conseguir allá esposos y esposas, no, es para que vayan a edificarse en Cristo. Muy bien, y los que no están casados, no se vayan tampoco para los grupos de solteros, porque si tienen ya pareja estable, no digan, ay, yo me voy porque como yo no estoy casada. No. Defínanse en su estado civil, por favor. Bueno, los matrimonios que necesitan reconstrucción, también tenemos tiempos especiales y ya fechas destinadas. Por ejemplo, el 17 de febrero, el sábado, tenemos una reunión con los matrimonios que necesiten y quieran ser reconstruidos. Vamos a reconstruir templos familiares, reconstrucción de templos y altares de los hogares. ¿Y qué es eso? Eso es lo que Dios nos está moviendo a hacer. Y también quiero contarles, ¿dónde más vamos a reconstruir templos? En nuestros hogares. ¿Cómo? A través de los grupos de conectados. Quiero confirmarles que a mediados de febrero comienzan los conectados del sur, del norte, del occidente, del oriente, y vamos a darle continuidad a los grupos. Si tú estás en otro lugar y no te puedes conectar con un lugar físico, puedes hacerlo en el grupo virtual también de conectados. También tú puedes manejar el mismo material que nosotros trabajamos, así sea con 2 o 3 personas en el lugar donde estás. Por ejemplo, si Saris y Javier tiene 1, 2, 3 personas para poder empezar a ser conectados, lo puede hacer presencial en el lugar donde está, no lo tiene que hacer virtual.
puede hacerlo y tenemos hasta febrero, mediados de febrero, para ir convocando si Javier o Sarides quieren hacer su propio grupo de conectados, así sea con 2 personitas. Bogotá ya inició y aperturó conectados. Ya ellos llevan la segunda, van para la segunda charla o ya fueron la segunda charla de Conectados Bogotá. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Reconstruyendo templos. ¿En dónde? En todas partes. En los hogares, en las casas, en nuestras familias, en los matrimonios, con los jóvenes. Estamos reconstruyendo templos. Ahora, para poder ser líderes conforme al corazón de Dios y tener un corazón para ello, en donde seamos de los que construyen y no destruyen. Pastora, ¿cómo así? Sencillo. Te estoy hablando a ti y es a todas las personas que me escuchan en este momento. Si tú no tienes una construcción adecuada en el reino de Dios, tú puedes ser parte, en vez de construir, de destruir. Y significa que nuestro corazón tiene que estar alineado con el Padre. Y si no, fácilmente vamos a ser destructores de la obra. Es decir, vamos a convertirnos en opositores. Entonces, para eso, ojo a esto, a partir ¿de qué de enero, mi amor? Leo, febrero. 11, no, 12. 11. Escuchen esto. A partir del febrero 12, lunes, todos los lunes, vamos a tener una reunión con un profe que se llama León Darío Posada, y con él vamos a tener los lunes de 8 a 9:30 de la noche un seminario que se llama Liderazgo y Carácter. Escuchen, liderazgo y carácter. Y a través del liderazgo y carácter, nosotros vamos a construir nuestro corazón para poder ser constructores de vidas y no destructores o de fuentes de oposición. Porque tu carácter puede ser una oposición para que la obra se ensanche. Porque puedes hacer pataletas, puedes un día amanecer de mal genio y destruir la obra. Puede ser que un día amanezcas con desaliento y digas yo no quiero hacer nada y tires todo a la borda. Puede ser que un día amanezcas de mala vuelta y termines insultando a otra persona en vez de darle amor en Jesús. Y por eso necesitamos formarnos en el carácter. Lunes de 8 a 9:30. ¿Y eso es para qué? Para ser líderes conforme al corazón de Dios y para tener el corazón del carácter que Dios quiere que yo tenga para poder ser quienes construyen obra y no quienes se oponen a la obra. Eso vamos a seguir dando información. Por el momento es lo que más tenemos en este momento para ofrecerles y es decirles, esto lo vamos a hacer todos y necesitamos sacar adelante esto. Porque no es de nosotros, es un plan que sale del corazón de Dios. Y mi oración hoy es que en este momento tu corazón sea movido como se movió, tu corazón sea movido, como se movió el de Ciro, como se movió el de los sacerdotes y como se movió el de los levitas. Mi oración es que hoy Dios mueva tu corazón para que hagas parte de este plan y que construyamos juntos esta obra. ¿Sabes por qué? Porque se van a levantar oposiciones, pero si tú y yo estamos donde tenemos que estar, vamos a hacer columnas fuertes y vamos a ser de los que construyen templo para otros. Para otros. Pastor. Gracias a todos porque vamos entendiendo cuál es el propósito de la obra. Porque hemos sido llamados a pertenecer a su pueblo. Muchas veces nosotros no entendemos cuál es nuestro propósito en la vida, pero les doy algo que he entendido y es que a medida
que nosotros abrimos el corazón y las manos para des- contarle a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la forma en la cual Dios va tomando los corazones de las otras personas, cómo su reino se va ampliando. Miren, hay tanta necesidad, es increíble. No basta sino mirar hacia un lado, hacia el vecino, hacia cualquier lugar, y hay necesidad. Hay necesidad por desconocimiento. Yo les decía en la última prédica acerca de las burlas que uno recibe de su propia familia, de sus propios amigos, pero que con el pasar del tiempo, mientras ustedes y nosotros permanezcamos con el Señor, esas burlas terminarán. ¿Y por qué saben por qué? Porque terminarán en respeto, en que la gente tendrá que callar, porque verán la obra de Dios en nuestras vidas. Y tarde que temprano terminarán pidiendo ayuda al Señor, porque así funciona, porque Dios es perfecto y no porque nosotros estemos esperando que les pase nada malo. Pero desafortunadamente así funciona, o afortunadamente así funciona. El Señor nos llama, nos bendice para bendecir a otros. Así los otros no lo entiendan, así los demás tarden en entenderlo. Tarde o temprano, la buena mano del Señor se extiende y por eso nos manda a ensanchar las carpas. Pero no es para nosotros solos, no es simplemente un deseo del pastor y la pastora. Es un deseo que está en el corazón de Dios. Miren, mi esposa ayer me contó algo que hizo en una visita a una clínica. Y aquí tenemos a Diana hoy y podemos, si ahorita nos permites orar, Diana, por ti. Sé que estás Claro que sí. y muy especial. Diana, ¿quieres decir algo ahorita para que le completes al pastor? Sí, no, yo el día de, ¿cuándo fue? El jueves que entré, el jueves que entré venía incluso diciendo, ojalá que donde llegue encuentre a Dios, porque obviamente venía también un poco asustada. Dije, donde llegue, espero encontrar a Dios y tranquila. Y fue lo primero que encontré y la verdad fue como ese descanso tan hermoso, encontrarme contigo y con Isa, que mejor dicho estos días han sido muy bonitos, la verdad. He aprendido demasiado y muchas gracias, de verdad que sí, por ese maravilloso libro también. Ayer también compartí con Ana y súper lindo. Todo, acá hablamos de todo, compartimos, oramos, muy bonito, una bonita tarde tuvimos también. Así que muchas gracias. Gracias, Diana. Compartiremos ahorita dentro de la oración, oramos por ti. Diana se encuentra hospitalizada con Isa, están en un proceso en una clínica especializada del dolor. Son 3, 4 días de hospitalización conectada a muchos cables, pero Isa y Diana son unas tremendas valientes, guerreras, que están allá juiciosas haciendo sus exámenes y oramos. Y lo que dice el pastor es precisamente es llevar esa palabra de amor a donde quiera que vayamos. Y gracias, Isa, por ser también esa mensajera. También. Pero no, ya te puedes terminar. Mucha, así funciona. Cuando uno menos piensa en el lugar
que menos nos imaginamos. Por eso, simplemente damos gracias a Dios por esa construcción del templo. Amén. Amén. Y antes de orar, quiero leerles 2 comentarios. Recuerden de la gente cuando cantaba la alabanza en Esdras capítulo 3, versículo 11. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por siempre permanece para siempre. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Y quiero leerles el comentario y dice: terminar los cimientos del templo requirió un gran esfuerzo por parte de todos los involucrados, pero nadie demandó ser elogiado por su arduo trabajo. Más bien, todos ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron entonces? Que les acabé de leer. Alabaron, adoraron. Alabaron. Gracias, Nanita. Les cuento pues, tenemos yo no sé cuántos dispositivos aquí. Y Nanita, 31 dispositivos y Nanita es la que está conectada. Listo. ¿Qué hicieron? Alabaron, adoraron a Dios por lo que se había logrado. Todos los buenos regalos provienen de Dios, los talentos, las habilidades, la fuerza y el liderazgo. Debiéramos agradecer a Dios por lo que se ha hecho en nuestra vida y a través de nosotros. Entonces, ojo a esto, cuando terminemos de reconstruir el templo, ¿vamos a qué? Alabar a Dios, adorar a Dios. Porque aquí no importa que yo di, que no di, que sí hice, que no hice, es que yo fui quien puso este clavo, yo fui quien hizo, olvídelo. Fue Dios quien estableció y puso, usted es un instrumento. Cuando se lleguen almas y vidas restauradas a Cristo, no se fije en usted. ¿Quién lo hizo? Dios. El instrumento fuimos nosotros, pero aquí, a quien hay que adorar y alabar es a Él. Es a Él. Y escuchen este otro comentario. ¿Recuerdan que la gente estaba sufriendo que porque el templo era grande, chiquito, que sí, que no, que esto y aquello? Escuchen esto. La reconstrucción del templo, tomando lugar 50 años después de haber sido destruido, algunos de los hombres de mayor edad, que aún recordaban el templo de Salomón, se pusieron a llorar porque el nuevo templo no sería tan glorioso como el primero. Sin embargo, el esplendor del edificio no era tan importante para Dios como la actitud, escuche, el tamaño ni el esplendor del edificio importaba tanto para Dios como la actitud de los constructores y los adoradores. A Dios le interesa más nuestra manera de ser que lo que podamos lograr. Nuestro mundo siempre está cambiando. Lo que en algún momento fue un gran logro, con el paso del tiempo se deteriora y finalmente desaparece. Sirva a Dios con todo corazón y olvídese de comparar su trabajo con el de los demás. Miren, muy lindo el templo, muy lindo si nos queda hermoso, muy lindo como sea, externo, pero a Dios lo que más le importa es el trabajo de los constructores y la actitud de ellos. Es la actitud de ellos, el corazón de ellos. Porque ¿qué nos dice? Muy seguramente mañana salimos de ese local y nos vamos para otro. Pues quién sabe qué va a pasar con nosotros mañana. Aquí lo que importa es quién va a ocupar el templo. Y aquí importa es que los constructores, que en este caso somos nosotros, porque cada uno de tus aportes en oración, en obediencia y en todo lo que has hecho, hace parte de ser los constructores del templo.
Aquí importa más tu actitud, tu corazón, aunque tus logros o lo que hayas hecho. Es la actitud del corazón. Y con esto cerramos. Y vamos a orar. Oramos por esa reconstrucción física, por esos ciros, y oramos por los que van a llegar a ser parte de esa construcción. Oramos por esa reconstrucción en los jóvenes, en los matrimonios, en los hogares, en la salud de las personas. Oramos en esta noche por Dayana como ese símbolo, como esa persona que el Señor ha ido respondiendo. Miren, fue una oración respondida. Señor, yo no me quiero sentir sola en ese lugar. Yo quiero que tú me acompañes. Y el Señor, ¿qué hizo? La abrazó. Usó a quien ahí, Nana, Diana, a quien haya sido, pero quien hoy glorificamos es a Dios quien la abrazó. Y le dijo, Diana, tú no estás sola, yo estoy contigo y soy tu padre. Soy quien te vio entrar en esa clínica y te sustentará, te levantará y no estarás sola. Porque, Diana, el Señor conoce tu corazón y el Señor sabe aún que tú has sido sensible a su palabra. ¿Sabes por qué? Porque aún desde pequeña tú fuiste entregada al Señor. Tú fuiste entregada al Señor. Y solo basta, estás a un paso de que el Señor derrame aún más dirección, sabiduría, conocimiento sobre ti. Y estás apartada en este momento. Dios te apartó en ese lugar para que apagaras el resto de voces y lo escucharas a Él. Señor, hoy oramos por esos hijos. Y yo quisiera pedirle a alguien, por favor, que levante su voz. Una persona que ore por los ciros y que ore por todos los recursos que se necesitan para mantener el templo y todo lo que sucede dentro de él. Otra persona, por favor, que ore por los corazones y la actitud de los constructores. Y otra persona que ore por las personas que van a llegar a ser reconstruidos y a ser parte de ese plan. ¿Quién dice amén? Amén, pastora. Amén. 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 El segundo amén, ya saben quiénes, sigan. Y el tercer amén, ténganlo listo también, por favor, para que no nos desconectemos. Lupe. Bueno, Padre amado, Padre de bendición, Dios de toda gloria, Dios de todo amor, poder, sabiduría y entendimiento. Te damos gracias, Padre Dios, por un nuevo encuentro, una nueva conexión, una nueva oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Hoy bendecimos, Señor, cada instrumento de tu obra. Hoy, Señor, con toda humildad, te pedimos, Señor, que aquellas personas, que son muchas personas las que tú traerás, Señor, Padre mío, que tú puedas traer o que tú puedas, que no que tú puedas, sino que sea tu voluntad, que personas de otras partes o de acá, de Medellín, de todas las ciudades, de cualquier municipio, de cualquier ciudad, Señor, pueda aportar para que en tu casa no falte absolutamente nada, Señor. Tu palabra dice que aún los recursos de personas que no son creyentes llegarán a tu casa, Señor. Y hoy oramos, Señor, con toda fe, con todo amor, con toda esperanza, Señor, de que tu casa siempre habrá provisión, de que tu casa habrá la provisión suficiente para cada taller, para cada encuentro, para cada conexión, para todo lo que se requiere, Señor. Bendice, Señor, la vida de los pastores. Bendice, Señor Jesús, su provisión. Bendice, Señor Jesús,
la provisión de las naciones. Bendice, Señor Jesús, la provisión de Colombia. Señor, sabemos que solamente somos administradores de lo que tú en algún momento nos entregas. Y hoy, Señor, también oramos porque tú nos enseñes cada vez más. Quien es buen administrador, que lo siga haciendo, pero aquel que le falta, que aprendamos también, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos das. Porque cuando damos esa provisión, Señor, no es porque seamos nosotros, sino es porque tú lo colocas en el corazón. Y esa provisión, Señor, es para extender. Te damos gracias, Señor, por cada persona, por cada miembro, por cada uno de los niños, de los adolescentes y de todas las personas que hoy de una u otra manera están con encontrados. Trae, Señor, de todas partes, del norte, del occidente, de otros países. Trae, Señor, aquellas princesas, Señor, aquellas personas, Señor, que desean aportar y que tienen cómo aportar, Señor, en grandes cantidades para que tu casa siempre esté provista de todo lo necesario que haya para dar y convidar, porque es para tu extensión del reino, Señor, tu misma extensión que tú quieres que se realice, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido caminar dentro de tu palabra y dentro de la iglesia. Hoy, Señor, oramos por que seamos más. Hoy, Señor, oramos también por los corazones, porque todo parte de ahí. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Lupe. Otra persona, por favor. Ya sea bien por los ciros, ya sea bien por los constructores y los corazones de los constructores, o por las personas que van a llegar para ser reconstruidas. ¿Quién día había dicho amén? Amén. Amén, mi Mari. Papá, gracias, papá. Gracias por esta noche, permitirnos estar reunidos en tu nombre, papá. Gracias, papá, por el día de hoy, papá, por tu fidelidad, por tu amor, papá. Papá, en esta noche estamos reunidos como tu iglesia, papá, como hermanos. Padre Celestial, de nuevo, Padre Celestial, no nos cansamos de clamar a ti, papá, para que seas tu papá examinando nuestros corazones, papá, para que seamos aceptados por ti, para que seas tú, amado Dios, sacando de nuestros corazones todo aquello que nos impide estar delante de ti, papá, para que seas tú preparando nuestros corazones, papá, en una adoración en espíritu, en verdad, papá, para estar llenitos de tu amor, papá, para a todas aquellas personas que tú ya vienes preparando, papá, que tú ya vienes tocando sus corazones, que tú ya vienes inquietando sus mentes, papá, porque así lo haces tú, Padre Celestial, porque ya tienes tu mirada puesta en jóvenes, en familias, en matrimonios, papá, porque sabemos que tú nos llevaste a ese lugar, papá, con ese propósito de ir por almas, papá. Pero necesitamos estar preparados, papá. Necesitamos que tú saques, si tenemos en nuestros corazones orgullo, si tenemos necedad, si somos tercos, papá,
Si estamos en desobediencia, papá, que seas tú preparando, que seas tú avivándonos, que seas tú permitiendo tener unos corazones sensibles a ti, papá, a tu presencia. Permítenos, papá, poder escuchar tu voz, poder sentirte, papá, poder ver lo lindo y lo hermoso que tú eres, papá. Papá, para así, cuando todas estas personas nuevas, Padre Celestial, lleguen, solo pongan su mirada en ti, papá. Solo pongan su mirada en ti, solo podamos transmitir lo hermoso que tú eres. Papá, te damos gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas, papá, de tu iglesia, papá, por todos los que estamos reunidos en este momento, papá, por las personas que no se conectaron, papá. Papá, una vez más te pedimos que seas tú avivándonos, que seas tú encendiéndonos, que seas tú, Padre Celestial, permitiendo que tengamos esos momentos de intimidad contigo, papá, que nos podamos sentar en tu presencia, poder hablarte, papá, y poder contarlo de ahora, papá. ¿Qué quieres tú de nosotros, Padre Celestial? Acá estamos, papá, para hacerte sonreír una vez más, papá, Padre de amor. Papá, te damos gracias, papá. Te pedimos que nos enseñes a ser esos discípulos con un corazón dispuesto, papá. Con un corazón dispuesto a obedecer todo lo que tú pongas en nuestro camino, Padre de amor. Que todo, absolutamente todo plan que tú tengas, papá, desde ya sabemos que termina en victoria, papá. Gracias por ser tan bueno, papá. Gracias por todo lo que nos das, papá, aún sin merecernos, sin merecerlo, Padre de amor. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Señor, yo te doy gracias por esta conexión, por esta palabra de hoy, Señor, que has puesto en nuestro corazón. Gracias por las maneras en que tú nos hablas, nos enseñas aún en este tiempo, Señor, tomado desde la enseñanza de la Escritura. Desde ahí partimos, Señor, que tú eres el mismo de ayer y eres el mismo de hoy y serás el mismo mañana, que eres un Dios eterno, que eres un Dios que no cambia. Eres el mismo Dios quien nos ha enseñado, Señor, desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis, donde está escrito, Señor, aún el final de los tiempos, tu carácter, cómo se revela, tu amor por nosotros, cómo se revela. Señor, en este momento, papá, quiero presentar delante de ti a todas y las personas que están escuchando esta grabación o aún en vivo, Señor. Padre, yo te pido que seas tú hablándonos y ministrándonos, Espíritu Santo. Señor, hoy tomamos el templo que has decidido construir, Señor, en Encontrados por Jesús, el cual consagraremos, el cual presentaremos y dedicaremos a ti, Señor, si tú lo permites, Señor, el sábado 3 de febrero, donde estaremos reunidos alabándote, adorándote, diciendo que el Señor es bueno, ha sido fiel con el pueblo de Israel, porque nos ha dado lugar para tener, Señor, donde recibir a todos aquellos que necesitan de tu palabra, Señor, aquellos que necesitan ser sanos, aquellos que necesitan ser liberados, aquellos que necesitan ser reconfortados, Señor. Tú abrirás puertas y las mantendrás abiertas, Señor, para que llegue todo aquel que tú, Señor, quieras en tu amor añadir a tu cuerpo, Señor, a ser parte de tu familia. Señor, te doy gracias por los constructores. Te doy gracias por las maestras, te doy gracias por los ministros de alabanza, Señor. Te doy gracias por la pastoral de parejas. Te doy gracias, Señor, por los pastores juveniles que vas a levantar. Te doy gracias por los servidores que estarán en la puerta. Te doy gracias por los servidores que ayudarán, Señor, en cada servicio. Te doy gracias por aquellos que mantienen, Señor, las conexiones de los talleres de la palabra, Señor, vivos, donde estudian las escrituras, donde presentan el estudio de la palabra para que sea alimento para otros. Te doy gracias, Señor, por Encontrados Bogotá.
Te doy gracias por cada líder que has levantado en este lugar. Gracias, Señor, por los escuderos que has puesto para Betsy, para Juan Manuel, como Jason, como Juliet, como Betty, como Jimena, como todos los que sirven en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por Saridis, por Javier, Señor. Gracias, Señor, por todos los que han aportado de una u otra manera. Gracias por los que han orado por nosotros. Gracias por los que han orado por esta casa. Gracias, Señor, por los reconstructores. Cuida sus corazones, Señor. Cuida sus corazones de que no hayan, Señor, en ellos envidia, ni que haya, Señor, celos, ni que haya murmuraciones, oh Santo de Israel, que no hayan en sus palabras palabras que profanen tu nombre, o aun que digan lo contrario a tu voluntad. Señor, alinea a los constructores contigo, papá. Señor, te entrego los Ciros, oh Rey de Israel. Te entrego a aquellos que serán enviados, Señor, para que no falte nada en tu casa. Señor, y desde ya yo te pido que seamos tierra, Señor, abundante, que seamos tierra donde seamos abonados y que todo aquel que siembre en esta obra fructifique y reciba cosecha conforme a tu voluntad. Señor, permite que seamos tierra abonada, tierra fértil, y aún toda semilla que caiga, Señor, en este terreno, papá, que seas tú quien te glorifiques en ellos, porque no hay semilla que no sea puesta en tus manos, que no sea, Señor, remunerada, recompensada, aún, Señor, por los cielos y porque sea tu reino, Señor, trayendo esas respuestas y favor. Señor, ayuda hoy a los que necesiten, Señor, ser reconstruidos. Ayuda hoy a los que necesiten, Señor, una palabra de aliento. Ayuda hoy a los que necesiten palabras de sanidad y de vida. Señor, tráelos a tu casa, tráelos a las casas de los constructores. Señor, y que cada encontrado por Jesús, en donde quiera que esté, sea un constructor de vida, sea un constructor de amor, sea un constructor de luz. Ahí donde estás, tú eres un constructor del templo, tú mismo eres un portador del Espíritu Santo y a través del Espíritu de Dios, el Espíritu mora en ti y eres el templo vivo de Dios. Y a través de ti, Dios puede llevar esa reconstrucción a muchos. Yo te pido, Señor, les traigas la certeza a todos los que están aquí, que tú les envías, que tú les llamas, que tú les preparas y les capacitas para que sean reconstructores de tu templo y asimismo que sean reconstructores de vidas para que otros sean levantados a través de tu Espíritu, Señor. Así que te doy gracias y te quedamos en tu presencia. Señor, bendice la jornada de mañana y permite que sea una jornada hermosa, una jornada linda, Señor, que podamos avanzar en los detalles de ese lugar. Pero sobre todo, Señor, dales corazones a todos los que van a ir. Señor, yo te doy gracias por las primicias y te pido que esta semana hables y ministres, Señor, a cada corazón y les digas a cada uno qué quieres tú, Señor, y qué quieres que te presenten al altar. Todo aquello que presentemos al altar será la primicia, lo primero y lo mejor, y conforme a lo que presentamos, tú, Señor, tomas el resto de la harina y del aceite, porque a través de lo que presentemos también sabemos que tú sobreabundarás, porque conforme a nuestro corazón es que convertimos aún lo material en adoración espiritual, porque es el incienso que quemaremos y será ofrenda grata delante de ti. Señor, te daremos gracias desde ya y para siempre, Señor, conforme a todo lo que vemos y somos testimonios de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, y por último, le pido a mi esposo para que ore por los opositores y por derribar todo aquello que se oponga en el nombre de Jesús y cerramos. Señor, gracias por tu palabra, por tu apoyo, por tu bendición, Señor. Oro en esta noche por toda retaliación del enemigo, Señor, que se haya levantado en contra de tu iglesia, Señor. Señor, toda frase contraria, toda oración, Señor, contraria a tu propósito, Señor, toda flecha lanzada, todo dardo encendido, Señor, es apagado en esta noche con tu Espíritu Santo, Señor. Todo altar
que se haya levantado en contra de tu iglesia, Señor, es derribado esta noche a través de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por librar esa batalla por nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que todo enemigo de tu reino sea hoy, Señor, quitado. Que sean, Señor, deshechos por tu palabra. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, sabemos que no temeremos a ninguna pestilencia que huele de noche, ni que ande en el día, Señor, porque tus alas nos cubrirán y bajo ellas estaremos seguros. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Señor, por las bendiciones de esta semana para esta iglesia, que, Señor, la salud regrese a aquellos que la hayan perdido. Señor, toca los cuerpos, las mentes, los espíritus de cada uno de nosotros, Señor, para que se alineen contigo. Bendícelos, Señor. Llénalos con tu presencia. Señor, te damos gracias por la provisión de esta semana para todos aquellos que hoy tienen incertidumbre de qué harán esta semana, cómo cancelarán esas deudas. Señor, trae respuestas, trae esos dineros que tanto hacen falta para pagar las cuentas. Te damos infinitas gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Amén y amén. Gracias a todos. Amén. Gracias, gracias. Les amamos y bueno, esperamos que se sigan conectando y que sigan siendo constructores, reconstructores de templos. Chao, chao.